Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Oyentes de la Radio Nacional de Colombia, tengan todos muy buenos días. Feliz Domingo de Ramos. Hoy es 24 de marzo del año 2024. Aquí comienza Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Name Vázquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Preparados, listos como todos los fines de semana, este equipo de comunicadores con Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldine Ávila, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto para llevarles a esta hora hasta sus casas el compendio de lo que fue la semana informativa, la semana legislativa. Sean todos bienvenidos. Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, generaron reacciones en el legislativo. Desde la coalición del Pacto Histórico, ¿qué piensan? Informa Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. Un tema que ha estado sobre la mesa en esta última semana es la propuesta del presidente Gustavo Petro de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Estuvimos hablando con el senador Iván Cepeda y esto fue lo que nos comentó. Bueno, digamos que es un cuerpo o un órgano político que tiene por función ni más ni menos que redactar, discutir y redactar la Constitución. La constituyente es elegida popularmente y según la Constitución del 91 hay un procedimiento reglado mediante el cual se puede convocar en determinadas circunstancias. Bueno, esa era la siguiente pregunta, senador. ¿Cuándo se convoca una constituyente y quién la puede convocar? En primer lugar, cuando, digamos, se presenta una circunstancia histórica que así lo determina y que, digamos, surge la iniciativa y es presentada al Congreso. El Congreso vota una ley que tiene control de constitucionalidad y si esa ley se abre paso, pues se abre paso una especie de plebiscito popular en el cual se requiere que haya un mínimo de ciudadanos que votan para que pueda ser convocada. Si esos procedimientos se surten de manera eficaz y legal, entonces viene la elección de la Asamblea. Esa asamblea puede tener dos formas, o una asamblea fundacional o una asamblea parcial. ¿Cuál sería esa diferencia entre fundacional y parcial, señor? Pues la diferencia radica en que la fundacional implica redactar una nueva constitución, de cabo a rabo, es decir, prácticamente dejar sin validez la constitución precedente y adoptar una nueva constitución. Ese es el caso de la Asamblea Constituyente de 1991. Una Asamblea Constituyente o constitucional mejor parcial es aquella que solamente discute algunos temas de orden constitucional y reforma la Constitución vigente. ¿Esa sería la que está proponiendo en este caso el presidente Gustavo Petro? Sí, según lo que hemos podido escuchar, esa sería la forma que tendría. Senador, ya para terminar, ¿cuál sería el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente en llegado caso? Bueno, eso es lo que habrá que discutir, es una propuesta apenas que ha hecho el presidente. La discusión gira en torno a muchos temas, si es conveniente hoy hacer eso, si podemos llegar a un acuerdo por otra vía, que no necesariamente implique una asamblea constituyente, si hay voluntad política para hacerlo, en fin. Pero todo eso es lo que estamos hoy por hoy discutiendo. Senador, muchísimas gracias por explicarle a nuestros oyentes algo sobre la Asamblea Nacional Constituyente que se está planteando. Espero que haya sido útil. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Más pronunciamientos, más testimonios de senadores a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente que fue la noticia en el país. Informa a esta hora Rodrigo Meléndez. Muy buenos días, compañeros, y a toda la audiencia de Voces del Senado.
La posibilidad de una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente esbozada por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes en Cali sigue generando reacciones en el legislativo. La senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes opina que la idea no es descabellada. Pues no es tan descabellada la idea de convocar una constituyente con unos argumentos muy precisos como son los derechos de la sociedad, la dignidad de la gente. Y en esto veo que el señor presidente ha propuesto y ha dejado sobre la mesa el tema de una constituyente. Yo sé que eso ha causado escozor tanto en derecha como en izquierda, pero lo que sí tenemos que hacer un gran trabajo es por velar por los derechos de la gente. Y en eso va encaminada la constituyente de la que nos ha hablado el señor presidente. El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa considera que hay muchas cosas que se deben cambiar y solamente es posible mediante una constituyente. Sin embargo, piensa que Petro lo único que busca con la iniciativa es dividir al país. Yo sí considero que hay algunos temas que deben abordarse por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando hablamos de reforma a la justicia, cuando hablamos de equilibrio de poderes, sistema de frenos y contrapesos, vemos una comisión de acusaciones que es inoperante, vemos un Consejo Nacional Electoral que está extralimitado en sus funciones, vemos una Fiscalía General de la Nación politizada, y estas grandes reformas necesariamente tienen que hacerse por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la motivación del gobierno del presidente Petro no va en esa línea. Lo que creemos es que él quiere presentar esta iniciativa para dividir. Desde la oposición, el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel, indicó que se necesita una voz de tranquilidad ante el anuncio del presidente Petro. Claro que el presidente ha cogido la mala costumbre de atemorizar recurrentemente al país. Y por eso nosotros en este Congreso lo responsable y lo que el país espera es escuchar una voz de tranquilidad. La senadora Marta Peralta de Piayú, del Pacto Histórico, puntualizó que si Petro no tiene los votos, entonces ¿por qué razón se preocupa la oposición? Yo lo que digo es, si dicen que Petro no tiene los votos, ¿por qué les preocupa? Si nosotros queremos salir a hablar con los ciudadanos, porque de pronto hoy el Congreso de la República no estamos siendo capaces de poner por encima de nuestros intereses, por encima de nuestras diferencias, no estamos poniendo el bienestar de la gente. Lo cierto es que la propuesta tiene adeptos y contrarios, y solamente en el Congreso de la República se dirimirá su eventual aprobación. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Sandra Jaimes es senadora de la República, hace parte del Pacto Histórico y su lectura, su análisis en torno al hecho noticioso de esta semana. Informa Diana Morales. Muy buenos días, Pepe. En esta mañana de noticias comenzamos hablando con la senadora Sandra Jaimes, quien pertenece al Pacto Histórico y nos cuenta su posición frente a la situación que se está afrontando después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que manifiesta ser una constituyente. Escuchemos. No considero que en ningún momento la democracia está en riesgo, por el contrario, considero que la Constitución permite unos mecanismos, considero que lo que está en riesgo realmente es la política social con la que se ha comprometido este gobierno para cumplirle al pueblo, como son las reformas. El pueblo votó por las reformas y ahí sí considero que eso es lo que está en este momento en riesgo, pero creo que nunca en la vida había habido tanta posibilidad de la democracia, tanto espacio democrático como en este gobierno, como el gobierno del cambio. O sea que este ejercicio permite de pronto expandir un poco más ese universo de la Constitución y de todos los artículos. Claro, el presidente Gustavo Petro, nuestro presidente, tiene todo el derecho constitucional de recurrir a estos mecanismos que ofrece la ley, que ofrece la misma Constitución, si él en un momento considera que son necesarios, y en este caso, como se está en riesgo la política social de este gobierno, pues él tiene toda la autonomía para recurrir a estos mecanismos avalados por la ley. Informó para Voces del Senado Diana Morales. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico visitasguiadas@senado.gov.co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. No te lo pierdas, anímate a conocer la Casa de la Democracia.
Varios colombianos que hicieron parte de la Asamblea Constituyente de 1991 pasaron por los micrófonos de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Esto dijeron, informa Geraldine Ávila. Clara López, una de las senadoras con más trascendencia en la política colombiana, nos explicó qué es la constituyente y cuál es el impacto que realmente tendría en el Congreso de la República. Una Asamblea Nacional Constituyente es una de las formas que trae la Constitución del 91 para reformar su texto. Consiste en que se presenta una ley al Congreso de la República que debe ser aprobada por una mayoría calificada, es decir, por la mayoría de los integrantes de las dos cámaras, y se convoca de dos maneras, o con un temario específico o con áreas completas de la Constitución. El primer paso es que se apruebe en el Congreso esa ley de la República que convoca a la constituyente y posteriormente se convoca una elección de sus integrantes. Elegidos los integrantes se celebra por el término estipulado en la ley la Asamblea Nacional Constituyente de Reforma de la Constitución y lo que allí salga es considerado la nueva norma constitucional sobre el respectivo tema. Y senadora, si es de ser aprobada una Asamblea Nacional Constituyente, ¿en qué afectaría al Congreso de la República? Bueno, la última vez que se convocó una constituyente, ella se declaró soberana, es decir, no se apegó al temario estipulado, cerró al Congreso de la República y sacó una nueva constitución. Eso es porque no existía ninguna regla, ni para convocarla, ni para establecer cómo debía funcionar. Eso ya no es jurídicamente posible porque hoy en día, con el texto constitucional, la Asamblea Constituyente debe ceñirse al temario estipulado en la ley, al número de integrantes y al periodo establecido. Y desde luego en esa ley se estipula todo lo relativo al funcionamiento del Congreso. Entonces es algo distinto al antecedente que tenemos de 1991. Informó para Voces del Senado Geraldine Ávila Cifuentes. ¿Cómo funcionaría el trámite de una Asamblea Constituyente? ¿Qué piensa sobre el particular el presidente de la Comisión Primera? Noticia a esta hora con Alexander Ariza. Ante la posible llegada que tendría una Asamblea Nacional Constituyente al Congreso, estuvimos hablando con el presidente de la Comisión Primera, Germán Blanco, y esto fue lo que nos dijo respecto al trámite que tendría esta ley ordinaria. Bueno, el trámite es el trámite de una ley ordinaria, que es distinto a lo que piensan otros, pueden ser unas leyes de carácter especial. Y las leyes ordinarias tienen 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Ese es el trámite normal, es el trámite ordinario. Lo que pasa es que el objetivo de una ley o de un proyecto como estos es el que trasciende a la opinión pública, al debate, a la discusión. Es ahí donde se han sentado tantas posiciones hoy. De alguna manera, senador, ¿esto cómo afectaría al Congreso actualmente? Obviamente eso rompe la institucionalidad, rompe la separación de poderes, rompe la colaboración armónica, que es lo que establece la Constitución. Pero mire, un proyecto de esos viene al Congreso de la República. Entonces, por más que sea iniciativa, lo que no puede volverse es un caballito de batalla en los estrados populares, como lo está haciendo el presidente. Este es el escenario para la discusión. Pero créame que cada día tiene menos votos en el Congreso de la República Gustavo Petro. Sus errores y equivocaciones son tantas que sus propios amigos han empezado a darle la espalda. Senador, y en este orden, digamos, ¿esto quiere decir que de alguna manera influiría en la decisión de las reformas que están cursando en estos momentos? Yo lo que creo primero es que hubo una cortina de humo del presidente Petro de lanzar una propuesta que no tiene viabilidad técnica hoy, muy poca factibilidad, para esconder unos problemas más graves que tienen que ver con la corrupción interna de su gobierno, los temas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los señalamientos. Hay muchas situaciones por las que atraviesa el gobierno que son muy delicadas y que gobiernos anteriores a esta altura no las vivían, son absolutamente delicadas. El tema de las reformas es un tema que tiene más de largo y de ancho que lo que el mismo gobierno está queriendo mostrar. Primero, la reforma pensional, mire la dilación que se ha venido haciendo de la misma porque no estamos convencidos. Yo siento que hay una división profunda de opinión en el Congreso. La reforma a la salud, ya conocemos el resultado. No veo reforma a la salud, creo que se va a mantener el archivo en la Comisión Séptima del Senado, que ni siquiera va a llegar hasta la plenaria, donde sería más estruendosa la derrota para el gobierno. Hay que recordar que para aprobarse dicho proyecto de Asamblea Nacional Constituyente es necesario una mayoría absoluta a pesar de ser un proyecto de ley, informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando
Voces del Senado. Uno de los interrogantes que más ha rondado por estos días es si la democracia se encuentra en riesgo. Así lo han dicho algunos líderes. Diana Morales tiene una información completa sobre el tema. Continuamos con más información aquí en Voces del Senado, hablando con el senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático, quien nos habla acerca de su preocupación por el riesgo que puede tener la democracia, teniendo en cuenta la situación actual del legislativo. La democracia está en riesgo con el ataque permanente de Gustavo Petro a las instituciones. La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente podría llegar a disolver el Congreso y a buscar una fórmula para aferrarse al poder, pero sin duda lo que es una amenaza directa al Congreso por no estar de acuerdo con las decisiones que aquí se toman. Eso lo único que demuestra es una vez más el talante autoritario y déspota de Gustavo Petro. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Plenaria del Senado agitada durante esta semana. Sin duda también el tema de la reforma a la salud. Hubo posiciones por parte de los senadores. Hablamos con Norma Hurtado, con el senador Alex Flores, con Fabián Díaz. Informa Rodrigo Meléndez. Compañeros y oyentes, muy buenos días. Con diferentes posturas en la plenaria del Senado se tocó el tema de la reforma a la salud. La senadora del partido de la U, Norma Hurtado, defendió la posición de ella y de 7 compañeros más que presentaron la ponencia de archivo de la iniciativa. Quiero decirles que en ningún momento las 8 personas que firmamos esa ponencia negativa hemos dicho que no va a haber debate. ¡Claro que va a haber debate! ¡Claro que vamos a revisar el articulado! ¡Claro que sí! Eso lo tiene que saber todo el país. ¿Qué querían? Que no le sigamos preguntando al ministro de Hacienda cuánto vale la reforma a la salud. Nosotros, a diferencia de otros, no estamos divagando. Nosotros estamos estudiando. Estamos analizando las cifras. Con respecto al grupo de congresistas de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo, el senador del Pacto Histórico, Alex Flores, denunció que algunos de ellos están inhabilitados porque, según él, financiaron sus campañas con dineros de empresarios del sector salud. ¿Cuántos de los congresistas que votaron o firmaron la ponencia negativa de la reforma a la salud fueron financiados por las EPS, gremios empresariales que han llenado las arcas de la financiación de las campañas políticas de los congresistas y que luego llaman a cobrar el favor para decirles: recuerda que dentro de unos años hay elecciones otra vez, recuerda que yo te ayudé? De eso sí no se habla aquí, y se presentan con toda clase de discursos adornados, unas razones aparentemente legítimas, cuando lo primero que por coherencia y decencia deberían hacer sería declararse impedidos para intervenir en una discusión en la que están financiados por un gremio que está defendiendo la gallina de los huevos de oro. Entre tanto, el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde invitó a buscar consensos para salvar la reforma a la salud. Y la disposición en estos momentos debe ser de diálogo, de consensos, de avanzar. Y si no lo logramos, estaríamos nosotros defraudando a unos pacientes, a unos trabajadores de la salud, a un país que nos mira. Si eventualmente la reforma a la salud se termina hundiendo, yo hago una invitación, y es al siguiente día mismo de archivarse esa propuesta, a reunirnos, partidos, actores del sistema, el gobierno nacional, la ciudadanía, y a no salir de la puerta hasta no lograr un consenso, hasta no lograr un acuerdo y avanzar en los cambios que se necesitan. Los senadores ahora esperan que la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta, convoque a la sesión para debatir las diferentes ponencias para ver cuál es el futuro de esta reforma. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Qué pasó con la reforma pensional? ¿Cómo avanza la reforma pensional y su discusión? Vamos a hablar sobre la reforma pensional, cuál es el trámite y cómo va la situación. Informa Hernando León Vanegas. La reforma a las pensiones que hace tránsito en el Congreso de la República dejó la aprobación para la plenaria después de Semana Santa y, como tal, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha planteado los pilares fundamentales del cambio en beneficio
de la gran comunidad afectada por el actual sistema. 3 elementos centrales. Primero es que pasamos de un sistema de reparto a un sistema de pilares. Aquí hay un consenso total. Todo el mundo sabe que esta reforma se necesita, además de necesitarse es urgente, pero sobre todo el cambio estructural que hacemos da una posibilidad para que todo colombiano, independientemente de si tiene mucho o poco dinero, tiene una posibilidad que le da esta reforma. Lo segundo, trabajamos la inclusión y la equidad. Por eso está el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. Nosotros tenemos 3 figuras que son muy importantes. El solidario, la transformación de del ahorro individual en una renta vitalicia para el sector semicontributivo, y en el sector contributivo trabajamos una figura que es la pensión anticipada. Y a esto le agregamos el bono de género, que ha sido completado con la sentencia de la Corte Constitucional, y yo pienso que aquí es el escenario donde debemos debatir. El problema del umbral de los salarios es un punto álgido, pero vamos a discutirlo y a debatirlo, lo mismo que la gobernanza del fondo del ahorro que se crea en el régimen contributivo. ¿Qué decirles a los alarmistas de la regla fiscal que dicen que los ajustes que está haciendo el gobierno a través de las reformas no van a llamar la atención de inversionistas extranjeros, cuando en la práctica lo que se busca es eso, conseguir recursos para invertir? Eso es como decir que los países desarrollados que tienen estos sistemas de pilares, que son más de 15 en el mundo, no tuvieran entonces inversión para eso. No, aquí lo que tenemos que decir con claridad es que a mayor protección social y a mayor seguridad social, justamente una sociedad se vuelve más justa, más equitativa, más equilibrado y más garantista. Aquí, en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, hay espacio para nuestra música, nuestra esencia. Vamos a hablar sobre el músico colombiano Milciades Garavito. Informa Marlon Yepes. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy, en la nota musical, hablaremos del artista y compositor Milciades Garavito. El maestro Milciades nació en Fresno, Tolima, el 25 de julio del año 1901. A los 19 años fue nombrado director de la Banda Sinfónica de La Palma, Cundinamarca, una de las agrupaciones más buscadas, contratadas y apetecidas por la ejecución brillante de los aires más alegres de la época, como el bambuco y el pasillo. Un año después se trasladó a Honda para hacer lo propio con la banda de esa localidad. Allí, junto a su padre y hermanos varones, fundó el cuarteto Los Garavito, agrupación en la que él tocaba la flauta y que posteriormente se convertiría en una orquesta. Vamos a escuchar un fragmento de la obra La Loca Margarita, composición del maestro Milciades Garavito. Con sus composiciones aportó significativamente en nuestra cultura musical y llevó el género de la rumba criolla a su máximo reconocimiento social. Para Voces del Senado, informó Marlon Yepes. ¿Qué fue lo más trinado esta semana? La semana de intensa actividad legislativa y con muchas informaciones. ¿Qué dijo el senador David Luna? Entre otros. Aquí está el reporte con Geraldine Ávila. En lo más viral de esta semana, el senador de Cambio Radical, David Luna, en un video publicado en su cuenta de Instagram, pidió al presidente Petro que respete las promesas que hizo en campaña, ya que el senador asegura que la propuesta de la constituyente es para lanzarse a la reelección. Hoy se le cayó la máscara al presidente Gustavo Petro. Yo desde hace meses lo venía advirtiendo, pero hoy el mismo Petro lo confirmó. Quiere reelegirse, quiere perpetuarse en el poder y está utilizando la excusa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para lograrlo. Presidente Petro, por favor respete la democracia, pero sobre todo, por favor respétese usted mismo cuando durante campaña hizo una promesa de no intentar reelegirse. No pretenda parecerse a Maduro, termine su vida política con altura, no como un vil dictador. Colombianos, yo los invito a todos
a que hagamos un frente común en contra de la reelección. No permitamos que irrespeten nuestras instituciones, que irrespeten nuestra democracia. Salgamos conjuntamente a demandar, a debatir, a enfrentar al presidente Gustavo Petro, que quiere incumplir su promesa de campaña y reelegirse. Informó para Voces del Senado, Geraldina Ávila Cifuentes. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en la Radio Nacional de Colombia en este su espacio Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Nosotros les decimos en nombre de Iván Name, que es el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldine Ávila, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto, les deseamos una semana mayor de paz, de reflexión, de mucha tranquilidad, de mucha armonía, de mucha oración. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí, Dios mediante, en la Radio Nacional de Colombia. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces, permiso.